Hola, bienvenidos a esta nueva unidad de sinergias cardiorrespiratorias durante el ejercicio. Hoy vamos a hablar del miocardio. Bienvenidos. El músculo cardíaco es una maravilla fisiológica. De hecho, estamos hablando de un órgano fundamental, de un órgano crítico en la función de todas las células del organismo. No es en vano que se ha considerado como el órgano central en el cual radica durante muchos tiempos se ha pensado pues la vida del sujeto. Entonces, es necesario que hagamos un abordaje ya del miocardio, no en su función mecánica de la propulsión de la sangre a través de los diferentes sistemas corporales, sino cómo este órgano en su interior va a tener unas necesidades específicas de sangre. Vamos a hablar en buena parte de la circulación miocárdica. Y es que es importante saber que como músculo este órgano va a requerir una excelente eh, suministro de oxígeno y nutrientes. Las exigencias ya en condiciones de reposo son bien importantes para poder garantizar esa actividad contráctil responsable de hacer circular los 5 litros de sangre que poseemos a lo largo de toda la circulación y que ese aporte de oxígeno y nutrientes sea suficiente en todas las células. Estamos hablando de una maquinaria que tiene que ser altamente eficiente, que tiene que soportar el paso del tiempo y que en ningún momento puede tener un momento de pausa, de descanso. Ahí radica la gran importancia y la maravilla del tema que vamos a hablar, de cómo este miocardio resulta tan eficiente. Entonces, para lograrlo, hemos visto en sesiones iniciales en las que estuvimos haciendo la revisión de las características microscópicas del músculo esquelético y hemos hablado enfáticamente en lo que tiene que ver con la calidad y la amplitud de la red vascular de esa musculatura, pues en el miocardio no puede ser menor. De hecho, tiene que haber una más alta eficiencia dadas las altas demandas metabólicas de este músculo. Entonces, es así como las representaciones y las imágenes que tenemos en la actualidad de qué tan amplia, qué tan importante esa red vascular comprende uno de los capítulos fundamentales de la cardiología moderna. Enormes avances se han hecho en el conocimiento del comportamiento de esta red vascular, de este circuito sanguíneo que va a ser responsable del óptimo funcionamiento del corazón. Y más importante aún es el hecho que es un segmento funcional en el cual la problemática de la enfermedad oclusiva, la enfermedad arteriosclerótica, la enfermedad coronaria tiene implicaciones supremamente importantes en términos de salud comunitaria, puesto que los problemas coronarios de esta red vascular coronaria es una de las áreas que más aporta a las problemáticas de salud y a la muerte de individuos. Es así como sabemos a la fecha que el ejercicio constituye un factor determinante del estado de la integridad, del estado de salud, de las competencias de este músculo y de esta red vascular. No es desconocido que el ejercicio físico es un elemento crítico en la prevención de la enfermedad coronaria. Es uno de los elementos más promocionados, es uno de los elementos que tiene un impacto más determinante de la prevención del riesgo coronario. Y de otro lado, sabemos también, los datos científicos han demostrado los cambios estructurales y los cambios funcionales que sufre esta red vascular coronaria como fenómeno de adaptación al ejercicio regular.
Hablaremos entonces y veremos imágenes y datos muy precisos de cómo cuantificamos el impacto que tiene el ejercicio físico y hablaremos del tipo de ejercicio específico que tiene ese impacto sobre los beneficios en la red vascular coronaria. Ok, una imagen eh, que es muy diciente y probablemente la que la mayoría de la población ha escuchado hablar es que el corazón de los sujetos bien entrenados es más eficiente y es más grande que en el promedio de la población. Pues bien, aquí he decidido poner en presentación imágenes de la silueta cardíaca identificada mediante estudios de rayos X de tórax de 3 individuos con diferentes niveles de acondicionamiento físico. Ustedes lo observan, esta radiografía voy a mostrar el primer recuadro de la izquierda que corresponde a una silueta de hecho eh, torácica normal en un sujeto que no es atleta, pero quiero que en un primer momento hagamos el reconocimiento de algunas estructuras que les van a ser útiles a ustedes para poderlo interpretar. Bien, ustedes saben que los rayos X, en la medida que los tejidos que atraviesan son más densos, pues los rayos van a pasar menos y van a eh, dejar una coloración menos oscura en la placa final donde se toman los rayos X. Dicho así, si ven ustedes aquí en esta radiografía, estos extremos del recuadro arriba donde es aire se ve muy negro y ustedes ven aquí ya en el tórax del sujeto áreas más claras, arqueadas que corresponden a las costillas, más blancas porque son huesos, o sea que retienen más los rayos X. Estas son las clavículas, bien al centro está la columna vertebral, pero bueno, el punto es que quiero remarcar que lo que se está viendo aquí en esta silueta central corresponde a la silueta miocárdica. Este es el corazón del sujeto, donde estamos incluyendo pues la masa muscular, la sangre que contiene, las paredes, las arterias, etc. Bien, entonces, si tomamos una radiografía de un sujeto promedio no atleta, sano, vamos a encontrar que el tamaño del corazón es lo que estoy aquí intentando como representar con el cursor. Esta es la silueta cardíaca de este individuo, de un sujeto con un corazón promedio. Ese es el tamaño. Ahora bien, si yo le tomo la radiografía a un deportista que tiene un buen nivel de acondicionamiento, pero en disciplinas de potencia como el levantamiento de pesas, donde la función cardíaca no es tan determinante y donde los programas de entrenamiento no producen una influencia, una demanda tan considerable de ese músculo cardíaco. Vemos que comparativamente con el sujeto promedio, sí tiene un corazón un poco más grande, esto es verdad. La silueta sería esta, estos son los vasos. Aquí tenemos cavidades derechas, este es el ventrículo izquierdo. Pero si comparamos esta silueta con un tercer sujeto, que es un individuo que tiene un muy buen nivel de entrenamiento en deportes de largo aliento, como atletismo de 10.000 metros, de 10 kilómetros o distancias más largas, vemos que hay considerablemente un tamaño de miocardio mayor que los dos anteriores. Este sujeto tiene una silueta mayor que este de levantamiento de pesas y definitivamente más tamaño que en el sujeto no atleta. O sea que en un primer momento, viéndolo macroscópico, viendo mediante estudios de rayos X, nos queda claro que ese músculo de este deportista que se ha acondicionado en disciplinas de largo aliento como el atletismo de largas distancias, ha tenido un efecto sobre su miocardio de hipertrofia a partir de esa carga de entrenamiento. ¿Qué es importante remarcar aquí? Que para el miocardio el estímulo determinante del aumento de la masa muscular
es fundamentalmente el sostenerse en el tiempo, periodos prolongados, en los cuales ese corazón va a tener que vencer resistencias, es decir, presiones altas en las arterias correspondientes. Es decir, si consideramos lo que está pasando en un individuo que está corriendo 8 o 10 kilómetros en el tiempo que es necesario para poderlos transportar, vamos a considerar que ese ventrículo, ese corazón, el ventrículo izquierdo en este caso, que le inyecta la sangre a la arteria aorta, va a verse enfrentado a una presión alta, a una presión sostenida que tiene que vencer. Si vimos en el capítulo de presión arterial que la presión arterial sistólica en un esfuerzo vigoroso podía subir hasta 220 milímetros de mercurio, vamos a asumir que este corredor de medias distancias no está corriendo a la máxima intensidad, porque no podría correr 10.000 metros a la máxima intensidad, pero sí, si asumimos que le está entrenando al 70-75% de su capacidad máxima, ese sujeto, si es un sujeto promedio sano, con una presión ajustada al ejercicio normal, podemos estar pensando que su presión arterial sistólica debe ser del orden de 160, 170 milímetros de mercurio. Y lo que debemos entonces considerar es que el entrenamiento de ese miocardio, de ese ventrículo izquierdo en este caso particular, va a hacer vencer una resistencia ya no de 110 como la presión que tiene en reposo, sino una presión de 170 milímetros de mercurio durante el tiempo que dure la sesión de entrenamiento. Asumamos que sean 30, 40 minutos por colocar cualquier cifra, lo cual va a representar un estímulo para ese ventrículo izquierdo, que también es importante tener en cuenta que lo que está pasando en el ventrículo izquierdo está pasando en el ventrículo derecho, pero con presiones sistólicas y diastólicas proporcionales. Recuerden ustedes que no es lo mismo inyectar sangre a la arteria aorta que inyectarle sangre a la arteria pulmonar. Habíamos dicho que el órgano como pulmón ofrece menor resistencia al paso de la sangre y es que las presiones serán considerablemente más bajas. Pero igual, ambos ventrículos en igual proporción están siendo sometidos a una carga vigorosa de trabajo, que en últimas, a lo que quiero traer el comentario aquí, va a representar el estímulo de adaptación, que en este caso, por hablar parcialmente, va a corresponder al estímulo hipertrófico de esa masa muscular. Es así que ese individuo, sin estar haciendo ejercicios de musculación periférico, él no está en el gimnasio haciendo entrenamiento con pesas para la musculatura esquelética. Él está simplemente corriendo. Pero ese aumento de la actividad dinámica sostenida, venciendo altas resistencias de presión en ambos ventrículos, va a hacer que ellos y el corazón en su conjunto tengan un estímulo hipertrófico. Así las cosas, podría yo proponer que el trote o la actividad aerobia, la actividad de resistencia a fondo, es al miocardio lo que el entrenamiento con pesas es al músculo esquelético periférico. Es por eso que observamos, como acabamos de mostrar en las diapositivas precedentes, que los deportistas que tienen disciplinas de largo aliento tienen una hipertrofia de miocardio que corresponde a un aumento del tamaño de la silueta cardíaca en los estudios radiográficos. Bien, entonces ese músculo necesariamente para poderse ajustar y durante todo el tiempo que dure el ejercicio va a tener unos requerimientos energéticos incrementados, muy incrementados, acordes al estrés que se esté sometiendo a ese ejercicio. Ya para empezar, solo en condiciones de reposo, el miocardio es un músculo que está solicitando enormes cantidades de combustibles y una muy buena perfusión de sangre oxigenada. La sangre tiene que tener un contenido de sangre suficiente, un contenido de sangre óptimo para que todos estos fenómenos de aporte de adenosíntrifosfato sean adecuados. De tal suerte que si yo voy a mirar qué ocurre en el tejido muscular ya microscópicamente, pues voy a tener de un lado que considerar
la sangre que viene por el capilar cardíaco, anotando aquí que la sangre que nutre el músculo cardíaco no es aquella que está circulando por las cavidades, lo habíamos mencionado en su momento anteriormente. No es la sangre que circula por las aurículas, ventrículas y que sale a las arterias. La sangre que nutre el miocardio es una sangre que se obtiene justo del punto donde sale la arteria aorta, donde empieza, donde nace, donde comienza esta gran arteria. De ahí se derivan arterias que van a entrar a irrigar, a nutrir el miocardio. Y esas son las arterias coronarias. Es importante hacer precisión que el músculo, el corazón, el miocardio, requiere una irrigación, una perfusión específica para esa masa muscular con características microscópicas análogas a las que vimos en su momento en los capilares del músculo estriado esquelético. Pero bien, lo que sabemos ahora es que ese músculo es sorprendentemente eficiente en la optimización del oxígeno y los nutrientes para producir el adenosín trifosfato al interior de la mitocondria. O sea que lo que estamos viendo acá es que este capilar sanguíneo que me va a aportar oxígeno de un lado, combustibles de otro lado, va a tener también la posibilidad de aportarle a ese músculo grasas, lo hemos visto, pero lo que aparece aquí nuevo es que observen ustedes que el ácido láctico va a contribuir de una manera considerable a la producción de ATP al interior de esta célula muscular. Entonces, bien, lo habíamos mencionado en su momento también cuando hablamos de el metabolismo energético. El ácido láctico es un sustrato, es un producto terminal metabólico que puede ser reciclado, que puede ser reutilizado y que en este caso va a ser muy importante en la contribución de producción de ácido láctico, de ATP al interior de la célula miocárdica en este caso. Observen entonces que en presencia de oxígeno, por ejemplo, el piruvato va a entrar a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A, hace todo el ciclo del ácido tricarboxílico y estos iones hidrógenos van a la cadena de electrones y finalmente, como lo vimos en su detalle en la cresta mitocondrial, se va a producir ATP y como resultado final voy a tener como elemento de desecho el CO2 que debe ser evacuado en el pulmón y de paso también la formación de agua. O sea que a grandes pasos estoy mencionando aquí un poco los detalles del metabolismo muscular miocárdico. Entonces, así las cosas, si estamos diciendo que el miocardio es un órgano que tiene que tener una muy alta eficiencia y además sostenida en la producción de adenosín trifosfato y que además esto se logra fundamentalmente a partir de una actividad mitocondrial, entonces pues nos va a quedar claro que el aporte de oxígeno, el aporte de sangre a ese músculo es crítico, es de la más alta importancia. Es fundamental que ese miocardio esté recibiendo cantidades adecuadas de sangre, adecuadas a las necesidades que esté dando el ejercicio, porque lo que va a determinar qué tanto oxígeno y qué tanto ATP necesito va a ser qué tan vigoroso es el ejercicio. Entonces, vamos por partes. ¿Cuáles son los factores determinantes? Pues se pueden realmente agrupar en tres escenarios. Un primer escenario que me va a analizar o tener en cuenta cómo es la distribución de ese flujo sanguíneo al interior de la masa muscular miocárdica. También es importante conocer cuál es la dinámica de ese flujo sanguíneo por esos vasos coronarios, el débito sanguíneo coronario, y por último, pues hablar un poco de cómo está configurada, cómo está constituida, cómo son los elementos de transporte de oxígeno al interior de la sangre. En cuanto a la distribución miocárdica, y mostraremos en detalle en la parte final de la sesión
eh, cómo la distribución de los capilares al interior de ese músculo tienen una importancia capital. Hay un parámetro que se debe tener en cuenta y que se mide de manera histológica, es lo que conocemos como la distancia intercapilar. Ustedes saben que ese capilar, a su paso por el músculo, lo que va a hacer es ceder el oxígeno y los combustibles que trae a través de la membrana para que ellos para que ellos pasen a las células adyacentes. O sea que cada célula, cada fibra muscular tiene que tener garantizada una cercanía con la pared capilar para poder disponer del oxígeno y los nutrientes. En este sentido, en la medida que yo disminuya la distancia intercapilar, pues la proximidad entre ellos, porque la distancia es menor, va a hacer que el flujo de oxígeno pueda ser más fluido, sea optimizado más fácil. Pero en la medida en que yo separe esos capilares, si yo aumento la distancia intercapilar, las posibilidades de oxigenación y de aporte de sustratos energéticos va a ir disminuyendo. Pero bien, un punto es cómo tengo yo dispuestos los capilares en términos de distancia entre ellos. ¿Cuál es el factor que me va a determinar esa distancia? Uno, qué tantos vasos tengo generados en el miocardio, y hablaremos de ese aspecto en su momento. Pero sobre todo tendrá que ver el tamaño del miocito. En la medida que, recuerdan ustedes, estamos hablando, es bien sabido, que estas fibras musculares son tubulares, son cilíndricas, pero que ese diámetro puede cambiar. Yo puedo tener un capilar con un diámetro pequeño o una célula, un miocito con un diámetro pequeño, o ese diámetro puede irse incrementando en la medida que la célula se hipertrofia. O sea que es importante, factor aquí a tener en cuenta, qué impacto va a tener la hipertrofia de la fibra muscular en las posibilidades de oxigenación, en las posibilidades de acceso a los nutrientes. Bueno, segundo, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la distribución miocárdica, cómo es el tema del volumen capilar. Definitivamente, los capilares, que son aquellos que van a garantizar el aporte de oxígeno porque viene cargado en los glóbulos rojos, estarán aportando tanto oxígeno y nutrientes como grande sea el diámetro del capilar o qué tan largo sea el capilar. Estos dos parámetros, pues es física simple. Si yo quiero conocer, tener en cuenta el débito a través de un vaso, pues necesariamente estaré hablando del diámetro del vaso. ¿Han entendido que en la medida que el diámetro sea mayor, pues el flujo será mayor, el débito será mayor y en este caso la oxigenación será también mayor? Es así como es de interés en términos de rendimiento funcional del corazón que los capilares sean de buen diámetro y también que tengan suficiente longitud. Y esto tendrá que ver, la longitud tendrá que ver con la densidad de la red vascular miocárdica. Y bien, tenemos como punto tercero de distribución miocárdica, la velocidad de recorrido de la sangre a través del capilar. Entonces recordarán ustedes cuando hablamos en la parte de sinergias cardiorrespiratorias, que el tiempo de tránsito, y lo veremos en su detalle en el capítulo de respiratorio, el tiempo de tránsito del glóbulo rojo a través del capilar, que es donde se produce el intercambio de gases y de otros elementos, pues va a ser de la más alta importancia, porque si el tránsito es muy rápido, el tiempo se va a cortar y las posibilidades de entrega del oxígeno y los nutrientes se puede eventualmente verse afectada. O sea que hasta aquí estamos hablando que la distribución miocárdica tiene tres grandes conceptos fundamentales para poder comprender la eficiencia de aporte de oxígeno y nutrientes. En segundo lugar, tenemos el débito sanguíneo coronario. Es importante saber cómo es la dinámica de presión al interior de la arteria aorta. Estamos hablando aquí de la presión motriz. Definitivamente,
Si yo lo vengo diciendo que en el ejercicio aumentamos el gasto cardíaco, la presión arterial sube, pues el resultado es que una arteria aorta con mayor presión, ya no estoy en 110, 120 milímetros de mercurio, estoy en 170, 190, 200, 210, como lo hemos mencionado, esa alta presión al interior de ese vaso va a contribuir a que la sangre pase más eficientemente, pase más rápido, con mejor presión al interior de toda la red vascular coronaria. Bien, tenemos el otro tema, es el de la presión intramiocárdica, que la tenemos que analizar tanto durante la sístole como durante la diástole. ¿Cuál es el tema aquí? Es que eh, la parte más musculosa, la parte muscular más voluminosa son los ventrículos, particularmente el ventrículo izquierdo porque es el que le inyecta la sangre a la arteria aorta. Entonces, eh, el tema de la fuerza de la propiedad inotrópica del corazón, la propiedad de generar fuerza durante la contracción muscular, va a ser determinante del flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el músculo, desde el punto de vista de la hemodinamia y de la mecánica de la contracción, va a tener un flujo a través de su red vascular, dependiendo de la presión, sí, es lo que hemos venido diciendo. Pero el otro tema es la presión intramuscular, y en su momento recuerdan ustedes cuando hablamos de músculo esquelético y el comportamiento del flujo sanguíneo a través de la red vascular, tanto en contracciones dinámicas como en contracción estática, en contracción isométrica, que puede ser de mediana o de máxima intensidad. Y en ambos casos, habíamos comentado que hay un momento en la presión de la contracción muscular, la fuerza que él genera, que iba a aumentar la presión intramuscular. Ese vientre muscular en el fenómeno de contracción va a aumentar considerablemente su fuerza. Es lo que vemos. Yo tengo un músculo y lo aprieto violentamente, yo noto que ese músculo está aumentado de presión en su interior y se comporta como una esponja, pues la sangre que está contenida en su interior va a salir, va a ser evacuada por un fenómeno físico. Cuando la presión muscular sobrepase la presión arterial sistólica, la sangre va a salir del músculo. No completamente, en una gran proporción. Y vamos a decir entonces que de manera práctica el miocardio se va a nutrir, va a recibir suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes durante la diástole. Es durante la fase de relajación que la sangre va a entrar suficientemente, ampliamente, va a recorrer todos los capilares y se va a producir el aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, va a ver que lo veremos más adelante, es importante la relación del tiempo de la sístole y el tiempo de la diástole para poder permitir una adecuada oxigenación del músculo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la presión intramiocárdica. Ahora, la duración de la diástole, pues si estamos diciendo que es durante la diástole que la sangre va a entrar tranquilamente a la masa muscular, es importante saber que esta va a estar condicionada por la frecuencia cardíaca, en el sentido que en la medida que la frecuencia cardíaca aumente, el tiempo de diástole se va a acortar. Es decir, no es lo mismo considerar una diástole del miocardio cuando tengo una frecuencia cardíaca de 55 latidos minuto que cuando tengo una frecuencia cardíaca de 155 latidos por minuto. Entonces es simplemente si yo estoy casi que disminuyendo 2 veces el tiempo de la diástole. Y este es un factor limitante del rendimiento metabólico muscular. Ok. Ahora, el tema de la conductancia está relacionado con el diámetro de los capilares y la vasomotricidad de las arterias coronarias. Veremos también en su momento, ahora en un momento más adelante, que el diámetro va a ser supremamente importante como condicionador de la conductancia de la sangre.
Pero el tema aquí fundamental es que ese diámetro es susceptible de disminuir o de aumentar. ¿En qué sentido? En el sentido que este vaso va a tener en su pared, en las paredes que lo componen, una musculatura lisa que responde a estímulos nerviosos, como vimos en su momento, que le van a permitir, bajo el fenómeno de contracción, disminuir el diámetro. Al disminuir el diámetro, yo lo que hago es aumentar la dificultad del flujo de sangre y eso me va a aumentar la presión, o por el contrario, de una manera pasiva, es decir, el aumento del diámetro del vaso no consume energía, el músculo simplemente se relaja y la presión es la encargada de separar las paredes del vaso y aumentar el diámetro. Esto va a ser un fenómeno súper importante en la mejoría del flujo sanguíneo coronario. Y por último, tenemos también el tema de la resistencia, que tendrá que ver con el número de capilares, la superficie luminal y también la vasomotricidad de las arteriolas, que son muy próximas al fenómeno que acabamos de mencionar de la conductancia. Bien, por último, nos queda para analizar como factor determinante del aporte de oxígeno al miocardio la presión parcial de oxígeno y la concentración de hemoglobina. Aquí estamos haciendo la entrada a todo un capítulo que veremos en su detalle en la parte de respiratorio, en el que el escenario a tener en cuenta es qué tanta sangre se va a cargar sobre la molécula de hemoglobina al paso de esos glóbulos rojos en el pulmón del sujeto. Esto se refiere o puntualmente se está asociando a lo que, al parámetro que conocemos como la saturación de la oximoglobina. La saturación está hablando de al paso de los glóbulos rojos por el pulmón, de 100 que pasan por este órgano, cuántos van a salir cargados al final del tránsito por el pulmón. Y ese valor se expresa en porcentaje, es decir, que si un sujeto tiene una saturación del 98% en dispositivos que son ya muy comerciales, ustedes han visto de amplio uso en múltiples escenarios, una saturación de 98 quiere decir que de 98 glóbulos que hacen el tránsito por el capilar pulmonar, 98 van a salir cargados de oxígeno. Bien, eso en términos de saturación. Ahora, el otro punto fundamental que me va a determinar qué tanto oxígeno le llega al miocardio es cuánta hemoglobina tengo. Ustedes saben que esta molécula tiene un núcleo de hierro y esa proteína, esa hemoglobina, lo que va a hacer es con esa afinidad que tiene por ese gas, es a su paso por el pulmón, captarlo, pegarlo a esa molécula y luego ella va a quedar ahí atrapada y va a circular cargada en los glóbulos rojos y en el paso del glóbulo rojo por el capilar tisular periférico, pierna, muslo, pantorrilla u otro órgano, ahí va a soltar el oxígeno y es el que va a entrar a la célula, específicamente a la mitocondria. O sea que hasta aquí hemos visto unos escenarios que son determinantes de la oxigenación, un parámetro fundamental cuando hablamos de la parte miocárdica. Entonces vamos ya a valores. Vamos a comparar dos condiciones. Vamos a comparar los valores en reposo y los valores en ejercicio de diferentes variables. En primer lugar, queremos saber cómo están estos parámetros en la sangre arterial. Luego lo veremos en la sangre venosa mezclada, por ejemplo, en las venas cavas, y lo veremos también en la sangre venosa coronaria, porque así como ese músculo, ese corazón, tiene una red vascular muy amplia, que fue la que vimos en esa diapositiva del corazón en una segunda instancia, donde se veía como un esqueleto de los capilares, pues va a haber un componente que es arterial y necesariamente va a haber otro componente venoso, que es el que va a llevar la sangre ya después de pasar por el capilar con toxinas y poco oxígeno a la circulación venosa general. Ok, si analizamos la sangre arterial en condiciones de reposo, este individuo va a tener una presión de oxígeno
de unos 90 milímetros de mercurio y miren ustedes que con la activación de la respuesta pulmonar al ejercicio, aquí podemos tener un valor un poco por encima. Y eso va a repercutir necesariamente en la saturación de la oxihemoglobina. Lo que mencionábamos ahora, al paso de la sangre, cuántos glóbulos rojos están encargados de oxígeno. Estamos pasando aquí del 97% al 98%, eventualmente hasta el 100%, un escenario en el cual la eficiencia de la función pulmonar será tal que todos los glóbulos rojos que pasen por el pulmón van a ir cargados de oxígeno. Y miren ustedes la presión de CO2, cómo está en la sangre arterial, en condiciones de reposo y en condiciones de ejercicio, vemos un valor discretamente más bajo debido a la gran volatilidad que tiene el CO2 y con la facilidad que es sacado del pulmón. Y miren ustedes cómo de manera inversa la presión de CO2 sí va a estar discretamente más alta en la medida que yo estoy produciendo más CO2 en condiciones de ejercicio. Ahora, si yo analizo la sangre venosa mezclada, la que está llegando al corazón derecho por las venas cavas, pues observen ustedes que la presión de oxígeno en reposo es del orden de 40 y que en el ejercicio es del orden de aproximadamente 35. Lo cual me está demostrando que durante el ejercicio las mayores necesidades de oxígeno del organismo son las responsables de tener ese valor un poquito más bajo. Pero miren, en la segunda columna, en lo que tiene que ver con CO2, cómo hay un testimonio de que este músculo tan activo que produce grandes cantidades de CO2 sea responsable de que yo tenga unos valores discretamente más altos en el ejercicio. Pero si yo miro el contenido de CO2, me doy cuenta que ese aumento de la función ventilatoria, lo veremos en su momento cuando hablemos de pulmón, va a hacer que yo elimine más eficientemente el CO2 y puedo tener valores un poco más bajos de CO2 durante el ejercicio. Pero si yo miro ya la circulación, esto es circulación, estas son las venas cavas, etc. Pero si yo me meto ya a la sangre venosa coronaria, me doy cuenta que la PO2, que aquí se diferencia entre reposo de ejercicio y condiciones de reposo. Miren en condiciones en esta diapositiva, observen ustedes cómo la sangre, en cuanto a sangre venosa coronaria, la PO2 es más o menos igual en reposo y en ejercicio. Cuando hablo de la presión de CO2, contrario a lo que ocurre en la sangre arterial, la presión de CO2 va a ser discretamente más elevada. Y la saturación, ya vemos como en ejercicio intenso comienza discretamente a disminuir. No es una cosa tan impresionante, pero suficiente. Y en este caso, pues los valores de CO2 no se han modificado grandemente entre unos y otros. Pero si yo miro la diferencia arteriovenosa de oxígeno, este es un tema muy importante. Ustedes recordarán que cuando yo estoy en condiciones de reposo, mi sangre tiene 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y que durante el ejercicio ese valor, bueno, y que en la sangre venosa la presión de O2 iba a ser de unos 15 mililitros. De tal suerte que hay una diferencia de 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero yo lo miro en la circulación coronaria. Observen ustedes como en reposo la diferencia arteriovenosa va a ser de unos casi 12 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que a su paso por la circulación coronaria, el miocito le extrae mucho oxígeno a esa sangre. Le saca mucho oxígeno. Y observen ustedes cómo en ejercicio le va a sacar todavía más. Una diferencia arteriovenosa de 15 mililitros quiere decir que la sangre realmente en su paso por el músculo está entregando casi todo el oxígeno a sus tejidos. Ahora, si yo miro cuántos mililitros minuto de sangre pasan por la circulación coronaria, miren ustedes que en reposo están pasando unos 100 mililitros minuto, pero observen en un ejercicio intenso, en un hombre acondicionado, es la cantidad de sangre que va a pasar por
por esa misma circulación va a ser más de 4 veces la que tenía en reposo. Estamos hablando de un 400%, es enorme ese incremento. Pero miren ustedes cómo, así como pasa más sangre, soy capaz de quitarle más oxígeno a la sangre que por allí pasa. Cuando yo estoy en reposo le estoy quitando 4 o 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero cuando estoy ejercitándome, le estoy extrayendo casi 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto es lo que permite que yo tenga un incremento tan importante en el consumo de oxígeno miocárdico. Se llama el VO2 miocárdico. En condiciones de reposo, yo tengo un consumo de unos 15 mililitros por minuto, pero en un esfuerzo intenso puede llegar hasta 55 mililitros de mercurio. Entonces, si yo tengo un sujeto que está ejercitando a 140 latidos por minuto, un trote, por decir algo, si este individuo tiene un volumen sistólico de 60 mililitros latido, va a alcanzar este gasto cardíaco con una frecuencia de 140. Ok. Pero miren ustedes cómo un sujeto que tenga un corazón más grande, que tenga un volumen sistólico de 100 mililitros por latido, ya no necesita 140 contracciones del miocardio, sino tan solo 98. Este es un factor, una imagen que he querido, la tenía pendiente poderse mostrar, porque es muy ilustrativa de, uh, de por qué el sujeto bien entrenado tiene frecuencias cardíacas más bajas que aquel que está mal entrenado. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia fundamental es el tamaño del ventrículo, que me va a determinar el volumen sistólico. En este caso, ambos sujetos están sometiendo ese miocardio al mismo trabajo. Miren ustedes que ambos están consumiendo en ese esfuerzo 17.2 mililitros por minuto. La diferencia es que este sedentario está midiendo una frecuencia cardíaca de 140 latidos minuto, mientras que su compañero, midiéndola también, va a tener una frecuencia cardíaca cercana a 100, unos 98 latidos minuto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero ver desde el punto de vista vascular la eficiencia de este miocardio? Aquí lo que tenemos en esta diapositiva que nos habla de la superficie de sección transversal de la arteria interventricular anterior, una de las grandes que vimos en la primera diapositiva del miocardio, es que si yo le hago un corte transversal a una pieza o mediante un método que permita conocer el diámetro del vaso, esta va a tener un diámetro de 7.72 milímetros cuadrados. Por este orificio, por este diámetro, por este vaso, pasa suficiente sangre para que el sujeto en reposo funcione bien. Pero el experimento es ver esas paredes del capilar, qué calidad tiene y qué tanto se dejan distender, se dejan estirar para aumentar el flujo sanguíneo. Pues bien, miren ustedes que este sujeto sedentario, si le coloco un medicamento, un potente vasodilatador, me va a relajar ese capilar, va a permitir que se abra y pase más sangre. Va a pasar de 7.72 a 8.97, lo cual corresponde a un incremento del 16% en el flujo sanguíneo a través de ese vaso. Lo he mencionado también con anterioridad que el punto cuando hablamos de diámetro es la alta eficiencia que tiene para poderlo modificar. Si yo cambio un punto, el diámetro lo aumento en un punto, un milímetro, por ejemplo, el diámetro va a aumentar 4 veces. La relación volumen-diámetro a través de un sistema tubular, una eficiencia de flujo que lo aumenta a la cuarta potencia. Pero si ustedes miran en un sujeto bien entrenado y hago el mismo corte en condiciones de reposo, voy a ver que este capilar va a tener un discreto aumento del diámetro respecto al anterior. Este tiene 7.7, aquí tengo yo 8.04. Pero lo que es más interesante es que si yo lo someto al mismo medicamento vasodilatador, miren ustedes cómo este capilar va a permitir una mejor distensibilidad, va a dejarse abrir más su diámetro, que tiene que ver con el aumento de presión,
Y si yo paso de un 16 a un 63%, estoy hablando de cambios sorprendentes, de cambios enormes en las posibilidades de oxigenación de ese músculo miocárdico. Pero si yo comparo lo que pasa con un sujeto arteriosclerótico con un sujeto entrenado, vamos a ver lo siguiente. Miren ustedes, voy a iniciar con la parte de abajo de la diapositiva, cómo este sujeto entrenado con una arteria coronaria que tiene un diámetro de 8, casi 8 milímetros cuadrados, y lo someto con nitroglicerina a una dilatación que me pasa a 13,2 con un incremento del 63% aproximadamente. Hay un aumento en la eficiencia. Miren la diferencia entre este diámetro y otro. Pero si lo que tengo es un sujeto arteriosclerótico, miren ustedes que el vaso, realmente a la medida que la arteriosclerosis avanza, él va disminuyendo de tamaño, aunque de manera extrínseca yo puedo ver como un diámetro casi que se conserva. Pero todo esto que está punteado es un tejido escleroso, un tejido de engrosamiento, que va a hacer que lo que se demuestre son capilares muy pequeñitos, con riesgo de obstrucción muy alto, lo cual corresponde al evento de un infarto del miocardio. Ahora, si yo quiero analizar la velocidad a la cual pasa la sangre por esa arteria coronaria, pues simplemente voy a decir que en condiciones de reposo, el flujo sanguíneo pasa de unos 40 milímetros por minuto, mililitros por minuto, y en un sujeto entrenado, al tener un capilar más amplio, pues va a pasar más sangre por su interior. Pero miren ustedes el ejercicio. Este sedentario, mediante la vasodilatación, va a pasar de unos 42 a unos 90, 100 mililitros por minuto. Mientras que el deportista va a pasar de unos 44 a 160. Y entonces ese aumento del débito sanguíneo coronario se traduce en que en reposo el paso de sangre es del orden de 10 centímetros de sangre por segundo, va a recorrer unos 10 centímetros por segundo, mientras que en el ejercicio la distancia recorrida por el glóbulo rojo se duplica, puede alcanzar unos 20 centímetros por segundo. Bien, y ya para ir completando esta presentación que tiene que ver con el miocardio, pues simplemente mostrar la imagen de un corte histológico. Se ha tomado una muestra de corazón de niño y se le hace un corte transversal a las células miocárdicas, cada uno de estos círculos. Es un miocito y se identifica en qué punto están los capilares. Y la distancia entre este y este capilar es lo que se denomina la distancia intercapilar, que en este caso es de unos 20 micrones, lo que ustedes están viendo acá. Si lo comparo con el adulto, pues sí, los músculos van a tener un fenómeno hipertrófico y ustedes observan el tamaño de esta célula miocárdica es 1, pero esta célula miocárdica puede ser casi el doble, mucho más grande, si ha hipertrofiado. Pero miren ustedes que los capilares han mantenido su distancia, los mismos 20 micrones, porque es la distancia que garantiza el aporte de oxígeno y nutrientes a esa musculatura. Veamos ahora qué pasa cuando yo comparo una hipertrofia miocárdica del ejercicio con una patológica. Aquí yo voy a tener el corazón de un adulto sin hipertrofia. Aquí estas dos condiciones son iguales. Observen ustedes que este es el tamaño del miocito y siempre con una distancia intercapilar de 20 micrones. Pero en esta primera condición del recuadro a la izquierda estoy mostrando una hipertrofia miocárdica patológica anormal. Esto ocurre, por ejemplo, en la cardiomiopatía hipertrófica. Estos individuos sin hacer ejercicio, simplemente por ejemplo, valores de presión extremadamente alta que someten a alta presión el miocardio, lo que yo voy a tener es un aumento del diámetro de la célula muscular del miocito sin que se renueven los capilares, simplemente ellos se separan porque miren que este diámetro abajo es mayor que el de arriba y estos capilares que estaban separados 20 micrones entre ellos van a pasar a 30 micrones entre ellos. ¿Y esto en qué resulta? El resultado de esto va a ser una disminución en las posibilidades de oxigenación y de aporte de oxígeno y nutrientes a esta masa muscular. Pero si yo comparo lo que ocurre con un programa de entrenamiento atlético,
lo que voy a observar es que se han creado nuevos capilares. Si ustedes miran el número de puntos rojos aquí y aquí, este de la derecha es mucho mayor. Esto se llama angiogénesis capilar. Es la formación de nuevos capilares, lo cual va a aumentar la red vascular de ese músculo, haciéndolo más eficiente y eh, sobre todo disminuyendo el riesgo de oclusión, de obstrucción y optimizando la eficiencia de esa musculatura. Así las cosas, hemos visto entonces las características de la función miocárdica, especialmente lo que tiene que ver con el tejido que lo conforma, cómo está la red vascular de ese músculo, un órgano tan importante en el funcionamiento corporal. Entonces, en síntesis, podemos ir completando aquí en términos de deriva cardiovascular conceptos trascendentales como el que tiene que ver con la función vascular del miocardio mismo. Muchas gracias, nos vemos en otra presentación.